hay que seguir analizando cómo se compone ese mapa histórico entre Rusia y Ucrania desde la Edad Media. Vemos que están divididos inicialmente por religiones, los que eran musulmanes, los que eran católicos, y luego los que eran musulmanes y los que eran cristianos ortodoxos. Ahora vamos a hablar profundamente de cómo nace lo que se conoce como el catolicismo ortodoxo, que ha sido bastante dominante en Rusia y en algunos sectores, por ejemplo, de Grecia. Pero para entender esta organización social es muy importante comprender cómo unos se vinculan por el idioma, otros se vinculan por la tribu a la que pertenecen, otras por el imperio al que pertenecen, y estos rasgos son los que hacen que estos pueblos eslavos se enfrenten. Entonces, vamos a mirar este testimonio que nos va a analizar un poco más este contexto histórico y social. Ha quedado más o menos recta, ¿no, Tony? Recta. Mira, vamos a lavarnos las manos. En el año 955, Olga visitó Constantinopla y estuvo ahí de amigueo con el emperador Constantino VII. Allí descubrió el cristianismo, le moló y se convirtió a esta religión. Fue bautizada con el nombre de Elena en honor a Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, y hoy en día es venerada tanto por la Iglesia ortodoxa como por la católica. Parece que el emperador buscaba casarse con ella, pero Olga le rechazó y se volvió a Kiev. A su vuelta, Olga intentó cristianizar la Rus de Kiev, pero no lo logró. Su hijo Sviatoslav pasaba del asunto porque decía que si se convertía, sus guerreros se burlarían de él, aunque dijo que no perseguiría a los que se convirtieran a la religión de Cristo. Por ello, Olga tuvo libertad para levantar iglesias por todo el lugar. Hacia el año 962, Sviatoslav I se hizo mayor y ya pudo gobernar por su cuenta, apartando bastante del poder a su madre. Fue el primer príncipe de la Rus de Kiev en tener nombre eslavo y siguió siendo pagano toda su vida. Si por algo es famoso Sviatoslav I el Valiente, es por sus persistentes campañas de conquista al este y al sur de la Rus. La primera guerra de su mandato fue hacia el valle del río Volga y la región esteparia del Póntico. Allí luchó primero contra los búlgaros del Volga, de religión musulmana, y tras eso logró acabar con el gran imperio Házaro, uno de los estados más potentes de la época, cuyos habitantes eran de religión judía. La campaña concluyó con la toma de Sarkel y después de Atil, la capital de estos házaros. Miremos que ahí ya están en pugna las tres grandes religiones monoteístas. Estamos hablando del siglo X, en donde ya había un encuentro entre diferentes creencias, unas creencias escandinavas que eran politeístas, unas creencias monoteístas cristianas, musulmanas y judías. Y en esa guerra con Rumania podemos notar claramente cómo se empiezan ya a gestar escenarios que luego vimos en el desarrollo de las cruzadas. Por eso es tan interesante estudiar esta época de la historia, y es muy fácil hacer un análisis minimalista y decir, no, lo que pasa es que Rusia quiere volver a la Unión Soviética y quiere invadir a Ucrania por eso. No, o sea, el tema va mucho más allá de una invasión, va mucho más allá de lo geopolítico, aunque lo geopolítico también implica estudiar lo histórico, lo social, lo económico, lo identitario, lo antropológico. Pero acá podemos ver en esta reflexión que se muestra claramente las tres religiones monoteístas, no solamente cómo riñen con otros cultos politeístas, sino cómo riñen estas religiones entre sí según el territorio. Y ya había territorios que estaban conquistados por el Islam, y esto generaba pugnas con esos territorios que estaban influidos por el imperio carolingio de Carlomagno, que era claramente cristiano, que luego se empezó a llamar de manera
generalizada como el Sacro Imperio Romano Germánico. Gracias a esto, la Rus de Kiev logró dominar las rutas comerciales que cruzaban la estepa hasta el Mar Negro. Parece que esta conquista fue lograda mediante una alianza con los pechenegos, un pueblo seminómada de origen túrquico que se había asentado por la zona. También con su ayuda derrotó a los alanos que vivían en la zona del Cáucaso. Subirán. La siguiente... Mire que, por ejemplo, el Cáucaso es una región que perteneció también a la Unión Soviética y que más adelante, cuando hablemos de la formación de las 15 repúblicas oficiales de la Unión Soviética y también de las repúblicas que no hacían parte de la Unión Soviética como parte geográfica, pero sí como parte ideológica. Miren que el Mar Negro es clave para entender estos conflictos, porque miren dónde está ubicado el Mar Negro. Está muy cerca del Mar Caspio, pero está cerca de Persia, está cerca del Imperio Turco Otomano, está cerca de Polonia, está cerca de Ucrania y está cerca de Rusia. Y miren la distancia tan mínima que hay entre Moscú y Kiev. Es prácticamente más cerca Kiev de Moscú que Moscú de Kazán. Miren que Kazán en este mapa se ve más lejos de Moscú que el mismo Kiev. Entonces, son pueblos que han sido diferentes, pero que por vecindad son demasiado cercanos culturalmente, pero son las raíces religiosas e idiomáticas las que empiezan a demostrar sus diferencias. Pero con el tema de la Unión Soviética se trató de establecer una identidad común y luego, cuando se separa la Unión Soviética en 1991, se vuelve otra vez a notar esa gran diferencia étnica, religiosa, idiomática, política, que hace que Ucrania quiera ser una nación independiente de Rusia, pero que siga teniendo un porcentaje de rusoparlantes en el oriente, en la zona del Donbass, que luego generaría conflictos a partir del año 2014 y hasta la actualidad. En esta parte podemos notar lo complejo que es ese proceso de construcción de la identidad, algo que también hemos visto en el caso colombiano con el tema del regionalismo, en el caso de España con el País Vasco, con Cataluña, con Madrid. Entonces, esto es un debate de nunca acabar y por eso hay que analizarlo con lupa y eso es lo que vamos a seguir haciendo.